hace la Constitución es el reconocimiento de esa España plural. La España plural existe. En 1978, por primera vez, los partidos políticos consensuaron una Constitución para España. La mayor parte de los periódicos, tanto nacionales como regionales, pidieron sí en el referéndum por la Constitución española, pero también hubo periódicos que defendieron el no, principalmente los periódicos nostálgicos con el antiguo régimen, el periódico El Imparcial y el periódico El Alcázar. Pero el hecho de que estos dos periódicos coincidieran en la catalogación de diarios de extrema derecha no significa que fueran precisamente amigos. La principal diferencia editorial es que el diario El Imparcial no reivindicaba la dictadura del general Franco y aceptaba que en sus columnas pudieran escribir figuras de extrema izquierda con la única condición de que siempre fuera para arremeter o bien contra el rey Juan Carlos o bien contra el presidente don Adolfo Suárez, las dos figuras que personificaban la transición española. Mientras que en cambio el diario El Alcázar sí reivindicaba al general Franco y consideraba inadmisible que en sus páginas pudieran escribir comunistas. Los periódicos El Alcázar y El Imparcial fueron los dos únicos diarios de ámbito nacional que se opusieron a la Constitución española de 1978. Detestaban editorialmente el marxismo y a su vez al gobierno de don Adolfo Suárez. Pero ese alineamiento no significaba que se llevaran bien entre ellos. El director del diario El Alcázar, don Antonio Izquierdo, proclamaba a los cuatro vientos su admiración por la dictadura del general Franco, lo que ante don Juan Luis Cebrián definió como la democracia orgánica. Bueno, el lector medio del Alcázar, aparte de, naturalmente, un lector fiel de entrada, de adscripción ideológica, busca en el Alcázar pues una objetividad o una independencia que nosotros nos podemos permitir el lujo de tener. En cambio, el director del diario El Imparcial, don Julio Merino, trataba de distanciarse del franquismo y, de hecho, una de las cosas que usaba para atacar al señor Suárez era su pasado franquista. Intenté buscar un hueco para que, siendo de derecha, se distanciara del Alcázar, con lo cual me gané la guerra con el Alcázar, que me tacharon de traidor y de todo. La guerra entre los dos periódicos estalló en 1978, ya que El Imparcial había fichado como columnista al antiguo guerrillero comunista don Adolfo Lucas Reguilón, que publicó un artículo defendiendo la nueva Constitución democrática y cargando contra el régimen anterior. Ahora sí, porque lo ha dicho Juan Español, y punto redondo, ahora y no antes es cuando reconozco como legítima una bandera que desde el 18 de julio de 1936 consideré facciosa hasta no ser autorizada por el pueblo libre y constitucionalmente. Ahora y no antes es cuando reconozco como legítimo un rey que desde su misma designación a título de tal por el tirano, aparte de mi respeto y aun cierta simpatía puramente personal, tan solo he considerado como un heredero y apéndice residual de la negra noche anterior de nuestra historia. Con aquel artículo del Imparcial, ni el diario El Alcázar ni su director, el señor Izquierdo, iban a quedarse callados. Esa máquina de despropósitos que es el diario El Imparcial se ha permitido, en pluma de su columnista, el montañero comisario político Adolfo Lucas Reguilón, calificar de facciosa durante un periodo de su historia a la bandera de España, de tirano a Franco y de negra noche anterior los años del régimen pasado. La actitud del Imparcial, que no es de hoy, que es reiterada, cosa que estamos dispuestos a demostrar minuciosamente, es una actitud miserable. Nos sentimos muy orgullosos de ello. Es cierto que defendió, mientras que la llamada extrema derecha, el Alcázar o el Imparcial, estaban en contra de la Constitución, el ABC definió finalmente el sí a la Constitución. Totalmente, el sí a la Constitución, pese a que don Torcuato Lucas de Tena votó que no, pero ya no era director del periódico. Él votó que no, sí. Pero el periódico estuvo siempre con la Constitución y apoyó. Don Guillermo Lucas de Tena era senador, votó naturalmente que sí, y el conjunto del periódico era un conjunto constitucionalista. El mayor scoop durante el proceso constitucional lo dieron el diario El País y la revista Cuadernos para el Diálogo, que filtraron el borrador de la Constitución antes incluso de que se hubiera aprobado. Consiguen Cuadernos para el Diálogo, y El País también lo adelanta, el borrador de la Constitución.
¿Recuerda lo Sí, que estoy hablando? sí, perfectamente. Lo contamos con todo detalle en el libro Crónica Secreta de la Constitución, precedido del Consenso al Desencanto, que son los 2 libros que hicimos juntos, Soledad Gallego Díaz y yo, después de firmar diariamente una crónica conjunta, que además con una compenetración tremenda, contando la historia de cómo se hizo la Constitución. Aquella filtración del borrador, la verdad es que yo no tuve un gran protagonismo en ella, lo que tuve es protagonismo en la utilización, porque fue en el seno de Cuadernos para el Diálogo, donde yo no estaba José Luis Martínez, Soledad Gallego Díaz y otra ya gente. se habían sido los socialistas. Fueron ellos, Peces eso es el pobre Gregorio siempre que me veía, coincidíamos en alguna reunión, en alguna conferencia, en algún congreso, que se me decía, bueno, lo que va a contar Bonifacio no es nada importante, lo importante es que hoy nos va a revelar quién fue el que filtró el borrador. Yo decía, Gregorio, que no voy a revelar nada, que los periodistas, el secreto de confesión lo guardamos, aunque vosotros os molestó mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Y jamás. Lo que sí hemos llegado a decir es que no fue un socialista. En contra de lo que todo el mundo dijo entonces. Que no fue un socialista, eso sí que es verdad, porque realmente no lo fue. Aparte de los periódicos de la llamada extrema derecha, también hubo otros medios que pidieron el no a la Constitución española. Eran los periódicos identificados con la izquierda abertzale y muy particularmente con Herri Batasuna, los diarios del entorno de ETA, el periódico Egin, que era el segundo más leído de Guipúzcoa, y la revista Punto y Hora. El 1 de abril de 1976 salió a los kioscos el primer número de la revista Punto y Hora de Euskal Herria, una publicación de ideología abertzale. Su primera directora fue Mirentxu Purroy. La revista Punto y Hora marcó un objetivo claro desde el principio: denunciar todos los excesos que cometieran fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en Euskadi, siendo constantes las denuncias de tortura y represión en aquella publicación. Por el contrario, Punto y Hora no condenaban las acciones terroristas de ETA. Los enemigos de la publicación estaban claro: la policía y la Guardia Civil. Lo que no existe es prensa extremista de un sentido y de otro, solo existe prensa extremista de un sentido que se evite legalmente. Perdón, Punto y Hora, por favor. Además tiene circulación nacional, ¿no? Hay guarniciones, están en los kioscos. Están en los kioscos. Años después, se descubriría el motivo de aquella línea editorial. Punto y Hora era directamente una revista propiedad de la organización terrorista ETA. Documentos incautados a la banda en los 90 acreditarían el pago en 1978 de la cantidad de 14 millones de pesetas por la adquisición de aquella publicación por parte de los etarras Francisco Mújica Garmendía y Dolores González Joyes. Esta última acabaría siendo asesinada por la propia ETA cuando intentara abandonar la banda. Oye,